Hola, bienvenidos a esta clase. En esta ocasión presentaremos operaciones con funciones. Para comprender cómo son las operaciones con funciones, antes debemos entender la definición. Combinaciones aritméticas. Si f y g son dos funciones, entonces la suma de f más g, la diferencia de f menos g, el producto de f por g y el cociente de f entre g se define como sigue. F más g de x es igual a f de x más g de x. F menos g de x es igual a f de x menos g de x. F por g de x es igual a f de x por g de x. F entre g de x es igual a f de x entre g de x, con g de x diferente de 0. Ejemplo: suma, diferencia, producto y cociente de funciones. En este ejemplo analizaremos las funciones aritméticas que hemos mencionado primeramente. Considera las funciones polinomiales f de x igual a x al cuadrado más 4x y g de x igual a x al cuadrado menos 9. Con base a los numerales 2 y 4 de la definición que acabamos de ver, es posible producir tres nuevas funciones polinomiales. Por ejemplo, veamos la suma f más g de x, que es equivalente a f de x más g de x. Y eso es igual a pues el valor de la función f de x, que es x cuadrada más 4 de x, y la función g de x, que es x cuadrada menos 9. Unificando valores tenemos que x cuadrada con x cuadrada pueden sumarse, lo cual nos va a dar un resultado de 2x al cuadrado. 4x y menos 9 no tienen términos comunes, por lo tanto quedan como 4x menos 9. Es decir, la expresión total entonces sería 2x al cuadrado, 4x menos 9. Ahora, f menos g de x es igual a f de x menos g de x. Nuevamente escribimos la función que es x cuadrada más 4x menos la segunda función que es g de x cuadrada menos 9. Al realizar operaciones encontramos que x cuadrado y x cuadrado en la otra función hacen que se elimine, es decir, x cuadrado menos x cuadrado sería igual a 0. Entonces las únicas partes de la función que van a quedar serían 4x y 9. En este caso, como es menos 9 y estamos haciendo una resta, entonces se vuelve 9 positivo, quedando así entonces el valor de 4x más 9. F por g de x es igual a f de x por g de x, que en este caso es x cuadrada más 4x por x cuadrada menos 9. Aquí multiplicaremos los términos, comenzando primero con x al cuadrado, multiplicando a la otra x al cuadrado y al 9. Si hacemos eso, tendríamos x al cuadrado por x al cuadrado, x a la cuarta potencia. Si yo multiplico x cuadrado con menos 9, entonces me quedará menos 9x al cuadrado. Cambiamos al siguiente, que sería 4x. 4x por x al cuadrado es 4x al cubo. 4x por menos 9 es menos 36x. Entonces la expresión final es x a la 4 más 4x al cubo menos 9x al cuadrado menos 36x. Y finalmente la división, que es f entre g, sería entonces la expresión de f de x entre g de x, que es x cuadrado más 4x y x cuadrado menos 9. Concluimos, sí, las operaciones aritméticas en las funciones. El ejemplo siguiente nos muestra la composición de dos funciones. F de x es igual a x al cuadrado más 3 de x y g de x es 2x al cuadrado más 1. Voy a encontrar la composición de f con g de x y g compuesta con f en x. Solución. Para hacer énfasis, se sustituye x por el conjunto de paréntesis y f se escribe en la forma f de x igual a paréntesis al cuadrado y 3 paréntesis, lo cual indica que en el paréntesis he de colocar el valor de la función g.
Entonces, para evaluar f de g en x, cada conjunto de paréntesis se llena con g de x. Entonces, la expresión quedaría de la siguiente manera. Aquí tenemos f evaluado en g de x, es decir, f evaluado con el valor 2x cuadrada más 1. Entonces, nos quedará x al cuadrado, que sería entonces el valor de 2x cuadrado más 1 al cuadrado, más 3 paréntesis, otra vez 2x al cuadrado más 1. A partir de acá desarrollamos la función a la potencia, que sería entonces el cuadrado del primer término, que nos daría 4x a la cuarta, el doble producto del primero por el segundo, que sería 2x al cuadrado más por 1, nos daría 2x al cuadrado por 2, 4x al cuadrado, y el cuadrado del último término que nos da 1. Mientras que en esta parte 3 por 2x al cuadrado sería el primer término y 3 más 1 por 3 por 1. Entonces ahí tenemos completada la expresión. Finalmente sumamos términos semejantes y reducimos, lo cual la expresión entonces nos queda 4x a la 4 más 10x al cuadrado más 4. En el siguiente caso, o en el caso número 2, pues evaluaremos la función f dentro de g. Entonces la expresión sería g evaluado en f, donde g toma el valor de f, que es x cuadrado más 3x. Entonces, como g de x solamente tiene una x al cuadrado, entonces es el único término que evaluaremos. 2x al cuadrado más 3x al cuadrado más 1. Desarrollamos nuevamente el polinomio, que nos quedará x a la 4 más 6x al cubo más 9x al cuadrado. Eso a su vez multiplicado por 2. Es decir, 2 por x a la 4 es 2x a la 4, 2 por 6, 2x al cubo, 2 por 9, 18x al cuadrado, más 1. Entonces la expresión finalmente es esta, ya no hay más términos que reducir y por lo tanto queda resuelta la composición de g compuesta con f de x. Esta es la referencia bibliográfica del cual nos hemos basado para analizar estos ejemplos, y en donde se puede consultar más ejemplos y ejercicios para enriquecer lo que hemos estudiado. Gracias.